Gracias, Ceci. Gracias a todos por unirse a esta oración. Dios los bendiga. Es un gusto y una alegría, un gozo para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Gracias, Paco y Yola y a todos los que están aquí uniéndose a esta transmisión. Bueno, vamos a compartir hoy el tema de la cultura de Pentecostés. Y sería así como imposible hablar de la cultura de Pentecostés si no hablamos de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es precisamente lo que nos va a llevar a poder sembrar la cultura de Pentecostés. Entonces, este tema vamos a tocar tres puntos, ¿verdad? Primero los fundamentos bíblicos del bautismo en el Espíritu Santo, luego veremos la historia de nuestra iglesia y del Espíritu Santo en lo que es desde el nacimiento de la iglesia y terminaremos precisamente con lo que es la cultura de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, pues sabiendo que el Señor está en medio de nosotros, está entre nosotros, está en nuestro hogar, está llenando con su presencia, donde sea que tú estés, pues vamos a comenzar con esta primera parte que son los fundamentos bíblicos del Espíritu Santo. Es decir, eh, ha habido este como debate, ¿no? Que yo creo que ya está quedando muy atrás, este debate respecto a cuando nosotros decimos, ya recibiste, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, ya recibiste y entonces dicen, bueno, espérame, es que yo me bauticé cuando nací, ¿no? Y entonces empieza así como el debate, no, pero nos referimos a una efusión, nos referimos a lo que es ser renovado, todo esto, ¿no? Entonces, ante esta como disyuntiva, ¿verdad? Varios teólogos de todas partes del mundo se reunieron y empezaron a trabajar en todo lo que fuera fundamento para tratar el bautismo en el Espíritu Santo, no como sacramento, sino como esta vivencia que ha conocido la renovación carismática. Y de esta manera, con mucho estudio, a través de los años, este fue un estudio de años, finalmente se pudo obtener este documento que es el libro de Bautismo en el Espíritu Santo que editó el ICRES hace varios años, que es el antiguo y ya terminado Servicio Internacional de la Renovación Carismática, que luego, tras el llamado del Santo Padre de unir a todos los movimientos carismáticos formándose CARIS, ahora CARIS ha tomado este documento y nos ha pedido a todos que lo conozcamos, ¿no? Y bueno, vamos a conocer a partir de este documento cuáles serían los fundamentos para hablar de que bíblicamente podemos encontrar cómo la renovación carismática está en lo cierto cuando habla de esta experiencia de ojos abiertos y corazón palpitante, como lo decía el Papa San Juan Pablo II, a través del bautismo en el Espíritu Santo, el cual no es un sacramento, como ya habíamos dicho, pero es esta No, experiencia, ¿verdad? Y bueno, si vamos al Antiguo Testamento y comenzamos desde el Génesis, pues ya vemos que se hablaba del Espíritu Santo que aleteaba y es que el Espíritu Santo estaba ya actuando para que se formara la tierra, el agua, la luz, la oscuridad, ya saben, ¿no? Nos vamos al Antiguo Testamento, al Génesis y vemos todo esto, como Dios formó en 6 días y descansó el séptimo día para formar el mundo, ¿no? Y vemos ya la presencia del Espíritu Santo. Vemos que en el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se habla más que nada del Espíritu de Dios, ¿verdad? No se habla tanto como del Espíritu Santo como tal. Esto lo vemos ya más bien en el Nuevo Testamento. Y también descubrimos que en la Biblia no se habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si algún sacerdote que no entiende muy bien lo que es la corriente de gracia, la renovación carismática, llega y te dice, a ver, enséñame en la Biblia donde dice bautismo en el Espíritu Santo, pues no lo vamos a encontrar, porque lo que encontramos más bien en lugar del sustantivo es el verbo, o sea, no encontramos bautismo en el Espíritu Santo, encontramos que la palabra se refiere a que Él les bautizará, como dice San Juan Bautista, ¿verdad? Él les bautizará en el Espíritu Santo, o sea, viene como verbo.
¿Y qué más encontramos? Bueno, pues encontramos que en el Nuevo Testamento al inicio se comienza hablando de San Juan el Bautista. San Juan el Bautista, considerado el más grande profeta, también el último profeta del Antiguo Testamento, se podría decir que el primero del Nuevo, aunque ya fue como quien dice, el último, ¿no? Pero es el que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y San Juan Bautista, los cuatro evangelistas mencionan como él decía: hay uno más grande que yo, ¿verdad? Al cual yo no soy capaz de desatarle las sandalias de los pies, y él les bautizará en su espíritu, ¿verdad? Con el espíritu. Esto lo encontramos Marcos en el capítulo 1 del 7 al 8, Mateo en el capítulo 3 versículo 11, San Lucas en el capítulo 3 versículo 16, San Juan en el capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y llama la atención que los evangelistas Mateo y Lucas agregan una palabra más. Dice, el Señor, Él los bautizará, y dice, con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Agrega esta palabra del fuego. Y aquí comenzamos a ver dos palabras con las cuales se conoce al Espíritu Santo, que es el agua, la otra es el fuego. También sabemos que se le conoce como una paloma, ¿verdad? Cuando Juan está bautizando a Jesús en el Jordán, en ese momento desciende una paloma y se abre el cielo y se escucha esta voz: este es mi Hijo amado en el que tengo mis complacencias, ¿verdad? Ustedes recordarán esta parte. Entonces vemos estos tres signos por los cuales encontramos que se presenta el Espíritu Santo también como un viento suave. En Pentecostés también lo vemos, ¿verdad? Que entró como un viento fuerte, también como una brisa suave, pero finalmente como viento. Y entonces eh, vamos a descubrir primero la parte del agua, ¿verdad? En esta parte del agua se dice que en griego, bautizare, la palabra griega, significa sumergir, ¿verdad? Quiere decir que somos sumergidos en el Espíritu Santo. Pero a lo mejor nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? O sea, yo puedo entender que si me sumerjo es como si yo quiero lavar ropa. Bueno, yo voy a hablar como ama de casa porque soy ama de casa. Pues si yo quiero lavar una ropa, primero la sumerjo en agua para que quede totalmente empapada, ¿verdad? Y entonces ya será que podrá ser limpiada. Pero tiene que ver una lógica, el hecho de que sea, ojalá y me puedan ayudar con los micrófonos, por favor. Ok, si yo sumerjo algo y queda completamente empapado, pues quiere decir que yo voy a poder, voy a poder limpiarlo, ¿verdad? Pero ¿de dónde más pudiéramos entender que viene como esta idea, ¿no? O este signo de bautizar, y que bautizar signifique sumergir, ¿no? Sumergir, bueno, porque precisamente los israelitas, cuando Josué va llevando a los israelitas por aquel éxodo, ¿recuerdan? Al final de estos 40 años de recorrido, justo cuando les dice el Señor a Josué y a Moisés, ¿verdad? Ahí está la tierra prometida, la tierra de Canaán, y entonces ellos se disponen a entrar a la tierra de Canaán. Para poder entrar a la tierra tienen que atravesar el Jordán, el río Jordán, y tienen que primero sumergirse, ¿verdad? Atravesarlo, salir diferentes, salen mojados y entran ya a esa tierra que es la tierra prometida, la tierra que significa la total libertad, ahora sí, del pueblo de Egipto, porque ahora ellos tendrán su propia tierra. Entonces, por eso para ellos era muy significativo el poder sumergirse en el río Jordán, recordando este paso a la tierra de la libertad, ¿no? A la tierra de Canaán. Este signo del fuego, bueno, pues también nos recuerda, ustedes saben que cuando tenemos una hoja de papel y la quemamos, pues es completamente
transformada, el signo de que el fuego, el Espíritu Santo, nos transforma, cambia también nuestra vida, ¿verdad? Ahora, recordamos también que la palabra de Dios nos habla de la fiesta de Pentecostés, pero me refiero a la fiesta de Pentecostés que celebraban los israelitas en el Antiguo Testamento. Y esta era la fiesta donde se celebraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se entregan las tablas de Moisés y cada año ellos recordaban esto, era la fiesta de recordar que Dios les había dicho cómo, ¿no? Cómo hacer las cosas. Y bueno, pues amarás a tu Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, etcétera, ¿no? Iba así como dando las instrucciones de cómo fuera la vida. Pero nosotros recordamos que cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él les habla de que Él inscribiría la ley en sus corazones. De hecho, nosotros encontramos en Hebreos 10, del 15 al 17, donde dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Y añadió, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. ¿Verdad? Es decir, cuando esa ley ya quede grabada no en tablas, sino en sus corazones por el Espíritu Santo, que es el nuevo Pentecostés que celebramos ahora, dice, y entonces yo ya no me acordaré de sus iniquidades. Yo me quiero detener aquí un poquito en esta parte. Esto lo he comentado mucho en los últimos días, pero a mí me ha impactado mucho esta enseñanza que el cardenal Cantalamessa, que es el asistente de Caris, escribió para todos los movimientos carismáticos bajo un título que decía devuélvanle el poder a Dios, porque él hace esta observación. En la antigua alianza, las personas primero tenían que convertirse para poder entonces ser salvadas, ¿verdad? Conversión y luego salvación. Pero gracias a que ahora la ley queda inscrita no en las tablas, ¿verdad? Que era una ley que se tenía que cumplir, sino que ahora queda inscrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y entonces ahora Jesús, que ha obedecido toda la ley, porque es el que todo obedece, y que es el Cordero de Dios que se inmola, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros, porque Él cumple la ley por nosotros. Entonces ahora nosotros estamos abiertos a recibir toda la gracia. Y dice el cardenal Cantalamessa, ahora primero es la salvación por Cristo, porque Cristo ha muerto por nosotros, y entonces nos llega toda la gracia, y ahora por esa gracia nosotros podremos cumplir con la ley, ¿sí? O podremos eh, convertir nuestro corazón. Antes era primero la conversión y luego la salvación, ahora es primero la salvación y luego la conversión. Me puedo convertir por el Espíritu Santo que está grabado en mi corazón. ¿Sí me explico? Por eso dice aquí la palabra, y de sus pecados e iniquidades yo ya no me acordaré. Y bueno, también vemos que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, cuando está esos 40 días que estuvo con ellos después de la resurrección, que estuvo con sus discípulos, Él les da esta instrucción, les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, ¿verdad? Y esto es así como que bien importante y debe de hacer eco en nuestro corazón, porque nosotros no podemos movernos a tocar una guitarra, no podemos movernos a tocar un teclado, no podemos movernos a predicar, a evangelizar, si antes no ha venido el corazón a inscribir su palabra, el Espíritu Santo a inscribir su palabra en nuestro corazón. Tiene que ser nuestro corazón el que mueva nuestra voz, nuestras manos, nuestra mente,
Tiene que ser el Espíritu Santo el que esté allí, esté moviéndose en nosotros, ¿verdad? No nos movamos sin que sea Él el que nos esté moviendo. Y pues bueno, el Señor sabía, Jesús sabía que Pedro tendría miedo, que Juan tendría miedo, que todos sus discípulos tendrían miedo, que no podrían hacer nada, y de hecho lo tenían. Acababan de matar a su maestro y ahora había ascendido, los había dejado solos, se sentían solos, tenían miedo. Pero ¿cómo que nosotros? O sea, ¿cómo lo haremos? Ya no está Él con nosotros. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, no se muevan. Pero viene en Hechos 2, viene Pentecostés, ¿verdad? Viene Pentecostés, están en el aposento alto, se reúnen en torno a María y vienen este viento fuerte con unas lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno. Ustedes ya saben esto. Y entonces todos empezaron a orar en lenguas diferentes, pero aunque había en ese lugar medos, partos, elamitas, de Mesopotamia, del Ponto, de todas partes, ellos podían entender lo que decían y estaban todos felices, estaban muy gozosos, estaban como borrachos, decían, parece que han tomado mosto, ¿verdad? Parece que han tomado vino, porque se veían todos así como borrachos, porque estaba descendiendo el fuego del Espíritu, es el nacimiento de nuestra iglesia, ¿no? El Espíritu Santo estaba llegando y era de aquí de donde ellos estaban obteniendo esta fuerza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en este mismo capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro les explica, no están borrachos, ¿verdad? Y entonces Pedro repite las palabras del profeta Joel, que dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, y sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo, no nada más los profetas, fíjense, como en el Antiguo Testamento eran nada más los profetas o eran nada más los jueces. Aquí dice, pero aquí todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, decía Pedro, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre ustedes. Como ustedes lo saben, a este que entregaron según determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes le mataron clavándole en la cruz por manos de los impíos. O sea, todo esto dice Pedro, o sea, él estuvo dando esto, había como 3,000 personas escuchando esto y todos ellos lo estaban escuchando. ¿Qué es esto? Esto que estaba poniendo, esta fuerza de atreverse a decir esto que estaba poniendo el Espíritu Santo en Pedro, a mí me impacta mucho, porque ellos tenían miedo de salir a predicar y ahora estaban llamándolo por su nombre. Ustedes lo mataron, lo clavaron en la cruz. Esto es lo que conocemos como parresía, ¿verdad? El Espíritu Santo predicó a través de Pedro esta parresía. ¿Y qué es la parresía? La parresía es la libertad para decirlo todo, ¿verdad? Digo, nosotros a veces tenemos como que ese miedo, estamos en un grupo del trabajo, estamos en un grupo de la escuela, en un grupo de... Y alguien empieza a decir, no, es que la iglesia, no, es que... Y no tenemos la libertad para decirlo todo. Filtramos la información y decimos, bueno, esto sí lo digo, esto me lo callo, porque como que todavía no estoy lista, o no, todavía no estoy listo para hablar de todo. Pero el Espíritu Santo, hermano, te da la libertad para hablarlo todo,
para cantarlo todo, ¿verdad? En esa reunión bohemia en la que agarraste la guitarra y que de repente empiezas a cantar las verdades del Señor, porque el Espíritu Santo te da la libertad de hablarlo todo, en todo lugar, en todo momento. Y de esto nos habla la palabra. Y bueno, la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el capítulo 2, San Pablo nos dice que el Evangelio no son palabras, sino que el Evangelio es poder de Dios. Y esto nos debe quedar bien claro a nosotros porque no es lo mismo que tú cantes palabras a que tú cantes con la unción y con el poder de Dios, ¿verdad? De esto nos habla también la palabra, esto está fundamentado. Como músico de Dios, tú necesitas saber que el que mueve esas notas en el corazón de otros, ¿verdad? Hay como que una traducción en el aire, ¿verdad? La traducción del poder de Dios que llega y mueve el corazón de los hermanos cuando cantamos, porque es lo que nos dice San Pablo, ¿no? Y hasta aquí dejamos esta parte de algunos puntos de los fundamentos que encontramos de todo lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver esta parte de la historia de nuestra iglesia y cómo fue el Espíritu Santo moviéndose en ella, ¿verdad? Eh, Vemos que el Espíritu Santo, hay una parte de la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en donde San Pablo le dice a Timoteo, reaviva el don de Dios que se te dio con la imposición de las manos, ¿verdad? Porque el Señor, esto es en el capítulo 1, el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Hay mucho que ver en estas palabras que le dirige San Pablo a Timoteo. Yo me quiero como imaginar que para que Pablo le haya dicho esto a Timoteo es que ya lo vio frío, ¿verdad? Lo vio así como que se le estaban enfriando, ya tenía miedo, porque le dijo el Señor no te dio un espíritu de temor, seguramente vio que Timoteo ya estaba teniendo miedo de salir a predicar o miedo de actuar de acuerdo a lo que nuestra fe nos llama a todos a hacer. Y por eso le dijo, reaviva, reaviva. Y yo creo que esto lo podemos subrayar, reavivar. No basta, no basta con esa imposición en las manos que te hicieron. Le dice San Pablo a Timoteo, no basta con eso, tú tienes que estar reavivando. Y bueno, seguramente así como Timoteo necesitaba reavivar ese don de Dios, todos lo necesitamos y seguramente hubo un momento en que todos dejaron de hacerlo, ¿verdad? Estamos hablando de las primeras comunidades, porque ya para el segundo siglo, es decir, más de 100 años después de Pentecostés, para el siglo segundo, ya se habían enfriado todos estos carismas y ya se había comenzado a hablar de que tal vez esto fue únicamente para el nacimiento de la iglesia. Aquellas palabras de San Pablo cuando dijo el Evangelio no son palabras sino poder de Dios, habían quedado como guardadas, ¿verdad? Como una muestra de lo que podría ser nuestra iglesia, pero esto se había apagado. Entonces surgió un hombre llamado Montano, ¿verdad? Que empezó a reavivar estos dones del Espíritu, empezaron a verse nuevamente estos carismas en la iglesia, pero este hombre tristemente empezó a desobedecer a la jerarquía de la iglesia. Entonces esto llamó fuertemente la atención de la jerarquía y consideraron a Montano fuera de la iglesia. Hay una curiosidad sobre esto, ¿verdad? Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, de hecho es el que nos habló por primera vez del tres en uno, ¿verdad? La Trinidad, tres personas, pero un solo Dios. Tertuliano murió fuera de la iglesia, a pesar de ser reconocido como uno de los padres de la iglesia, porque él se unió a los montanistas, ¿verdad? Porque él encontraba que esto también lo necesitaba la iglesia, pero pues se quedó esta triste herida entre la jerarquía y entre la parte de los carismas, precisamente por una desobediencia.
Y esta historia nos habla de la importancia de que los carismáticos, los renovados, siempre seamos obedientes a la jerarquía, ¿verdad? Esto es algo que tiene que quedar como muy subrayado, ¿verdad? Hay varios documentos, ahorita no habría tiempo de hablar de esto, pero varios documentos que se escriben, uno de ellos escrito precisamente por el Papa San Juan XXIII, donde habla de la necesidad de que haya una cercanía entre la iglesia y los carismas, ¿no? Ok, entre, sí, entre la iglesia y los carismas, ok. Y el Papa Benedicto nos habla también en un documento de la importancia de que la jerarquía se abra a los carismas y de que los renovados nos afiancemos a la obediencia, ¿verdad?, de los obispos. Muy bien. Y luego vemos también que, bueno, los montanistas eran seguidores de Montano, ya vimos que lo que él buscaba era la vida en el espíritu, pero entendemos que este error que tuvo él fue la desobediencia, ¿verdad? Ok, vemos ahora que por ahí del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, finales, perdón, del siglo XIX, surge una beata, la beata Elena Guerra, que recibió ciertas alocuciones de parte de Jesús diciendo, mira, mira hija mía, como muchos santos reciben oraciones y novenas, pero al Espíritu Santo, que es quien les entrega las gracias, para él nadie lo reconoce, nadie lo recuerda, ¿no? Y entonces que la beata Elena Guerra comienza a escribir una serie de cartas, escribió 14 cartas al Papa León XIII, ¿verdad? Y el Papa comienza a leer detenidamente todas estas cartas, se da cuenta, hay una carta en lo especial que fue uno de los lemas en años pasados de la renovación carismática, fue un año lema que decía, volvamos al Espíritu para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros, ¿verdad? Leyendo esto, el Papa León XIII, él escribe una encíclica hermosa, ¿verdad? Que se llama Aquella Divina Misión, en latín Divinum Illud Munus, y en este documento él empieza a invitar a la iglesia a que podamos acercarnos a conocer más al Espíritu Santo, a que en las catequesis se les hable más del Espíritu Santo. Bueno, se empieza a orar el Veni Creator Spiritus, ¿verdad? También. Y entonces, todo esto ya sucedió por ahí en el siglo XIX. Entonces, lo que sucede también es que eh, el Papa León XIII toca el cambio del siglo XIX al siglo XX. La noche de ese cambio, cuando se estaba celebrando ya, se estaba dando la bienvenida al nuevo siglo, esa noche el Papa León XIII consagra el siglo XXI al Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es algo muy tremendo porque unas horas después, y esto lo relatarán años después los hermanos separados, ¿verdad? Había un grupo de oración de hermanos metodistas que decidieron iniciar el siglo XXI orando y estaban pidiendo al Espíritu Santo que viniera justo cuando el Papa León XIII, unas horas después de que el Papa León XIII consagra el siglo XXI al Espíritu Santo. En este grupo de metodistas una hermana empieza a orar en lenguas por primera vez después de tantos años, ¿verdad? Comienzan las primeras luces de los carismas en esta nueva etapa, era moderna, empieza a ver esto, ¿verdad? Y es aquí donde los pentecostales reconocen que es el nacimiento de la corriente pentecostal, o sea que ellos ya celebraron los primeros 100 años del pentecostalismo en el mundo y comienza a nacer esta corriente pentecostal, este inicio de la corriente de gracia. Y esto fue algo, pues algo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Eh, Empiezan los hermanos separados, ¿verdad? Y esto es algo que no debe sorprendernos, ¿verdad? Porque si nuestra iglesia tenía esta herida
si la Iglesia Católica tenía esta herida entre la jerarquía y la manifestación de los carismas, bueno, esta herida no existía entre los hermanos separados, ¿no? Entonces, fue aquí donde empezó a crecer de una manera tremenda, ¿no? Y escuchamos nombres como Kathleen Kuhlman, esta mujer que entraba a los hospitales y se iba orando uno por los enfermos y los enfermos se iban sanando, ¿no? Y era una cantidad de manifestaciones de poder del Espíritu Santo muy grandes. Viene también toda esta historia del pastor David Wilkerson. Él escribió el libro La cruz y el puñal, ¿verdad? Corre, Nicky, corre. Y estos libros que fueron los que dieron inicio a la renovación carismática católica, porque fueron los libros que leyeron aquellos jóvenes que luego se reunieron con unos pastores y un sacerdote en su retiro de Duquesne, ¿no? Cuando inició la renovación carismática. Pero bueno, vienen todas estas historias que no quedaron ocultas a nuestra Iglesia Católica, no quedaron ocultas tampoco, desde luego, al Papa San Juan 23, al Papa Bueno, que él veía todo lo que el Espíritu Santo estaba moviendo, ¿verdad? Y él no quería que la Iglesia Católica se quedara fuera de todo este mover del Espíritu Santo. Y me voy a ir más rápido porque ya nos llega el tiempo de que se termine el tema. Pero él decía, yo quiero todo esto también para la Iglesia Católica, es donde empezaba a efervecer esa cultura de Pentecostés, ¿no? Y entonces el Papa dice que se abran las puertas y las ventanas a la acción del Espíritu Santo, y es cuando convoca al Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿verdad? El Papa Bueno. El Papa San Juan XXIII lo inicia, pero no lo concluye. Él muere precisamente un día de Pentecostés. El que continúa la última parte del Concilio Vaticano es el Papa Pablo VI, ¿verdad? Y lo concluye también. Y bueno, este concilio vaticano terminó en diciembre de 1965 y la renovación carismática inicia en un retiro de un grupo de jóvenes el 17 de febrero de 1967, ¿verdad? Hay una historia que me encanta compartir, que nos compartió el cardenal Cantalamessa al inicio de Caris, en el 2019 en Roma, cuando precisamente inicia. Él dice, yo me acuerdo que el cardenal Swinens, ¿verdad?, que había participado en el Concilio Vaticano II, pues él me comentó, dice, pues ahora me sentaré a escribir sobre cómo es que podremos pasar todo lo escrito en el Concilio Vaticano II a la realidad de la Iglesia, porque él expresaba, ¿verdad? El cardenal Suenens le expresaba al entonces padre Cantalamessa, no sé de qué manera podremos pasar todo esto tan hermoso que se escribió a la realidad de nuestra Iglesia. Y en eso estaba cuando empieza a surgir el movimiento carismático en la parte católica, y entonces el cardenal Swinens le dice al padre Cantalamessa, ahora sé que me sentaré a ver cómo el Espíritu Santo está pasando todo lo que está escrito en el Concilio Vaticano a nuestra Iglesia. O sea, era el Espíritu Santo, porque esta corriente de gracia y nuestra bendita renovación carismática no tienen fundador. No tienen fundador, o sea, el fundador es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Por eso decía eso el cardenal Swinens. Y bueno, vemos también que en 1975, unos pocos años después de que iniciara la renovación carismática, el Papa Pablo VI se reúne por segunda vez con un grupo de líderes de la renovación carismática. La primera vez fue en el 73, pero lo que llama la atención es que en el 75 resalta esta frase que dice a la renovación carismática el Papa Pablo VI, apoyando totalmente a la renovación carismática, diciéndoles, la renovación carismática es una suerte para la Iglesia. Pues claro que es una suerte para la Iglesia, porque gracias a esta renovación es que ahora se puede tener una enorme eh, participación de los laicos
en lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Me pasaré ahora a esta última parte que es ya de lleno la cultura de Pentecostés. Antes mencionando que en el siglo XX, inicios del siglo XX, un teólogo muy reconocido, el teólogo Karl Rahner, dijo, los cristianos del siglo XXI serán místicos o no serán. Y esto a mí se me hace muy importante porque justo en este siglo XXI y como vemos que se está presentando todo, la generación líquida, el embate tremendo del ataque a la fe, el ateísmo que hay tan grande, el cuestionamiento de los jóvenes, el que ya casi no escuchan, la generación, la llamada generación del minuto, si por eso está el TikTok con un minuto, ¿verdad? Porque si en un minuto no están recibiendo algo que les interese o que les capte, pues ya mejor lo dejan de escuchar. Ahora todas las películas comienzan con momentos fuertes de acción porque si no dejan de ver la película. Nos estaban diciendo las personas que están enseñando a componer música. Dice, si tú no llegas al coro antes de un minuto, las personas dejan de oír tu canción, ¿verdad? Tu canto, lo dejan de escuchar. Tiene que ser rápido, rápido. Ahorita todo es rápido. Entonces, claro que si una evangelización no viene, o un canto no viene con el poder del Espíritu Santo, en un minuto te cortan, ¿verdad? Ya lo tienen así como que ven tanto TikTok, ¿no? Y aparte que si en un minuto no me atrapa, bye bye, nos vemos, ¿verdad? Entonces, claro que tenía razón Karl Rahner cuando decía esto. O somos místicos, músicos místicos, o somos evangelizadores místicos, o somos cristianos místicos con el poder del Espíritu Santo, o simple y sencillamente no seremos, ¿verdad? La evangelización no se trata de transmitir ideas o conceptos, se trata de transmitir vida, de transmitir poder, de transmitir divinidad, se trata de transmitir el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos que vamos a ver cuatro palabras de Pentecostés, ¿verdad? Vamos a ver el clima de Pentecostés, la espiritualidad de Pentecostés, el lenguaje de Pentecostés para aterrizar de lleno en lo que es la cultura de Pentecostés. Y hablando sobre el clima de Pentecostés, vemos que el Papa San Juan Pablo II, el 31 de mayo de 1998, dijo a un grupo de carismáticos, ¿verdad? Dijo, ayer en la misma Plaza San Pedro vivimos, esto fue, perdón, en una homilía, vivimos un momento inolvidable, el encuentro de fiesta con cantos, oraciones y testimonios. Experimentamos, dijo, el clima de Pentecostés, que hizo casi visible la fecundidad inagotable del Espíritu en la Iglesia. Los movimientos de las nuevas comunidades que son expresiones providenciales de una nueva primavera, suscitada por el Espíritu Santo con el Concilio Vaticano II, construyen un anuncio, perdón, de la fuerza del amor de Dios que superando todo, eh, todo tipo de divisiones y barreras renueva la faz de la tierra para construir en ellas la civilización del amor, ¿no? Entonces aquí el Papa San Juan Pablo II nos empieza a hablar de esto, de un clima. ¿Cuál sería el clima? Pues la primavera del Espíritu Santo, ¿verdad? Una primavera, un renacer. ¿Qué pasa en la primavera? Pues después de venir del frío, del cual también nos habla la iglesia del siglo pasado, ¿verdad? Nos decía, la iglesia parece estar entrando en un invierno, ¿verdad? Bueno, pues ahora contra ese invierno, dice el Papa San Juan Pablo II, viene una nueva primavera. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo está suscitando cosas nuevas, nuevos brotes, nuevos frutos. Está lista la cosecha, ¿verdad? Para ir a cosechar. Entonces, a esto se refiere el Papa con un nuevo clima. Necesitamos despertar a esta nueva primavera, a que toda nuestra iglesia, que todas nuestras comunidades, que nuestro ministerio de música esté en este clima. Y luego, el mismo Papa San Juan Pablo II, en el 29 de mayo de 2004, dice, gracias al movimiento carismático, wow, ¿verdad? Qué bendición que diga esto el Papa. Gracias al movimiento carismático,
Muchos cristianos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos han redescubierto Pentecostés como una realidad viva y presente en su existencia cotidiana. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la iglesia como empuje renovado de oración, de santidad, de comunión y de anuncio, ¿no? Esto es lo que nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, hablándonos precisamente de esa espiritualidad de Pentecostés. ¿Cómo tiene que ser nuestra espiritualidad? Yo sé que en muchas partes de la iglesia se dice, no, pues es que la espiritualidad de este movimiento pues es hacia los matrimonios. No, pues es que la espiritualidad de este movimiento es mariano. No, pues la espiritualidad, ¿no? Pero aquí el Papa nos está llamando a toda la iglesia a que, sin importar cuál sea el carisma o la espiritualidad de tu movimiento, que todos tengamos esta espiritualidad de Pentecostés que nos lleve a la oración, a la santidad, a la comunión y al anuncio del Evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Vemos también que la palabra de Dios en Hechos 19, del 1 al 3, nos dice, y aconteció que mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y dice la palabra, ¿en qué bautismo entonces fueron bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan, ¿verdad? Estos hombres que ya habían sido bautizados por Juan nos pueden recordar de alguna manera que en nuestra Iglesia Católica existen miles y miles y a lo mejor hasta millones, ¿verdad? Millones de católicos que han sido bautizados en el sacramento, ¿verdad? Y que aunque ellos recibieron el Espíritu Santo que está en sus corazones, ellos ya no lo recuerdan o no han tenido este encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, ¿verdad? No han tenido este bautismo en el Espíritu. Hablando del bautismo en el Espíritu, ya inmersos en este Pentecostés, me recuerdo que en una ocasión el padre, ay, se me fue el nombre. Bueno, es el asistente Hugo Estrada. El padre Hugo Estrada, que es el asistente nacional en Guatemala de la Renovación Carismática, ha escrito varios libros sobre esto. En un retiro de sacerdotes en México, les compartía a los sacerdotes que estaban reunidos, eran pues más de 400 sacerdotes ahí reunidos, y les decía, en una ocasión, un grupo de sacerdotes me preguntó, Padre, ¿cómo puedo yo saber que yo ya recibí el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y entonces el padre decía, pues yo inmediatamente les dije, no lo han recibido, porque cuando una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no como sacramento, sino como esta efusión de la cual hemos estado hablando, dice, cuando uno lo recibe, no duda, sabe que lo recibió, marca un antes y un después en su vida, es un parteaguas y tiene un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús, aún cuando son sacerdotes, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debe de marcarnos, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay muchos católicos en todo tipo de lugares, incluso que están sirviendo al Señor y no han tenido este encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, no han vivido este, este encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo podrían ellos entender el lenguaje del Espíritu Santo? ¿Cómo podrían? No lo han reconocido, ¿verdad? No han reconocido y debemos entender que todo hijo de Dios necesita poder entender ese lenguaje, necesita distinguir la voz y la dirección del Espíritu Santo para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. De esto se trata el lenguaje de Pentecostés, ¿verdad? Que tú puedas entender qué te está diciendo, escuchar la voz del Espíritu Santo y saber hacia dónde te está llevando, cuál es la dirección a la que nos lleva.
Por eso es tan importante también el lenguaje de Pentecostés, ¿verdad? Y bueno, ya finalmente por último, que el Papa, recordar que el Papa San Juan Pablo II dijo a miembros de la Corriente de Gracia en el año 2002, dijo, en nuestro tiempo que tiene tanta hambre de esperanza, llama a los carismáticos y les dice, hagan que el Venga el Espíritu Santo Espíritu. sea conocido y amado, ¿verdad? Parece que se revivan las palabras de la beata Elena Guerra, ¿no? Que volvamos al Espíritu Santo para que el Espíritu vuelva a nosotros, que sea conocido y amado y que esto ayude a reavivar la cultura de Pentecostés, ¿verdad? Entonces el Papa Juan Pablo II acuñó por primera vez estas dos palabras juntas, cultura de Pentecostés, una cultura que se viva en el clima de Pentecostés, que conozca el lenguaje de Pentecostés, que viva la espiritualidad de Pentecostés, ¿verdad? Y de esto nos habla Michelle Moral, quien fue en su tiempo la última presidenta, bueno, la penúltima, ¿verdad? Porque el último fue eh, Jim Murphy. Ella dijo, la presidenta del ICRES, nos dijo, estamos llamados a ser canales para las gracias de Pentecostés. Tu ministerio de música está llamado a ser canal de las gracias de Pentecostés en nuestra iglesia y en el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el aposento alto, dijo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. No solo experimentaron una renovación personal, sino que fueron dotados con dones como las lenguas, la glosolalia y valor que les posibilitó llegar con poder a la cultura que les rodeaba. Llegaron con poder a la cultura que les rodeaba. Fueron transformados. Y Pedro dice Michel Moran, y Pedro, que era un laico analfabeto, fue capaz de convencer a las multitudes con sus argumentos de que aceptaran su mensaje y fueron bautizados. En ese primer día se bautizaron alrededor de 3,000 conversos que se añadieron a ellos, ¿no? Aquí nos habla también Michelle Moran de cómo nosotros, Renovación Carismática, estamos llamados, como toda la corriente de gracia, estamos llamados a sembrar con poder la cultura de Pentecostés. Y luego también el documento de Malinas, ustedes recordarán estos documentos que fueron escritos con la dirección del cardenal Swinens, que fuera llamado el primer asistente como cardenal, el primer asistente episcopal de la Renovación Carismática. Y bueno, él escribió, la experiencia que está en la base de la renovación comienza primero por ver y oír, así como los discípulos, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y es que vemos las maravillas que ha hecho el Espíritu Santo en esta corriente de gracia. Y luego dice, y se comunica a un grupo o a una persona por la fe que rinde testimonio del señorío de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Cuando leemos en los Hechos que los que escucharon la predicación de Pedro sintieron el corazón traspasado, sintieron el corazón traspasado. Y el autor ha querido decir que fueron tocados en todo su ser, cuerpo, espíritu, inteligencia, afectividad, voluntad, por la palabra carismática del apóstol. Esto es lo que nos dice el cardenal Swinens en el documento de Malinas, ¿verdad? Tiene que ser tocado todo nuestro ser y nosotros tenemos que tener esta certeza de que a través de nuestros cantos, a través de nuestra música, van a ser tocados los hermanos en su cuerpo, espíritu, inteligencia, afectividad, voluntad, sentimiento, en todo su ser, porque a eso estamos llamados, a cantar con poder, a cantar con unción, a cantar con esto que se nos está pidiendo. Y bueno, yo para terminar, no podríamos terminar cerrando este bendito llamado a ser quienes sembremos la cultura de Pentecostés, si no atendemos al llamado del Papa Francisco a través de, también lo hizo este llamado el Papa Francisco en 2019, en junio de 2019, cuando fue el arranque oficial de Caris, y cuando pidió a todas las corrientes
a todos los movimientos de la corriente carismática, el Papa Francisco dijo, me han preguntado qué es lo que espero yo de los renovados o de los carismáticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero? Y entonces dijo, espero tres cosas, ¿verdad? La atención a los más pobres, espero también el trabajo de unidad con todas la corriente de gracia, con todos los otros movimientos que están en esta corriente de gracia, con todos los movimientos de la iglesia y de manera especial como puente con todas las otras denominaciones cristianas, ¿verdad? Esta tarea tan grande y tan importante. Pero luego dice, y yo también espero que den a conocer a toda la iglesia, y lo vuelvo a repetir, a toda la iglesia, no nada más a los que se integren a la renovación carismática, ¿no? A toda la iglesia. Es decir, llámense a todos los movimientos, los cuales deberán seguir su carisma, como por ejemplo el movimiento familiar cristiano seguirá siendo movimiento familiar cristiano, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí. En una ocasión un hermano, bueno, pues ya lo conocen, el que anda por aquí, se me hace, el Eric nos compartía. Fíjate que me invitaron a un grupo de oración del movimiento familiar cristiano a que les ayudara con unos cantos y mi sorpresa fue que estaban orando en lenguas, ¿verdad? O sea, qué padre que ellos sigan con su carisma, sigan con su tarea, con sus libros, con su evangelización en los matrimonios, pero que también puedan conocer el Pentecostés personal y el Pentecostés de sus comunidades, ¿verdad? Que también lo puedan vivir esta cultura de Pentecostés. Entonces el Papa, perdón, terminando la frase, dar a conocer a toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, ¿de qué trata la cultura de Pentecostés? Pues de que demos a conocer ese bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo que para algunos será la primera vez, para otros será un reavivamiento, como lo decía Pablo a Timoteo, reavivando el don de Dios en nuestras comunidades, en nuestros retiros, en nuestros seminarios de vida en el Espíritu en los cuales evangelizaremos, pero siempre sembrando la cultura de Pentecostés. Amados hermanos, esto es lo que necesitamos, que nosotros tengamos esta conciencia, en qué punto de la historia estamos, cuál es el llamado que tenemos de la iglesia, cuál es el llamado que tenemos del Santo Padre, cuál es el llamado que tenemos de la palabra, el llamado que tenemos de Jesús, ¿verdad? He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo. Yo les invito a que en este momento estas palabras las guardemos en nuestro corazón y empecemos este momento de oración. Los rincones, los vaya urgiendo, urgen, urgen, urgen tu palabra, urgen este anuncio, urgen a buscar, urgen a urgen a ser consciente de la necesidad de reavivar el don de Dios, de vivir mi Pentecostés personal renovado cada día. Úrgeme, Señor, a no moverme, sino ven. Vamos a levantar nuestros brazos, hermanos, y dejemos que esa fuerza de lo alto venga a llenar este lugar. Vamos a orar, vamos a orar. Que ese poder descienda y ya está aquí, ya se mueve aquí. Ahora dejémoslo actuar con poder. Levanta tus brazos, hermano. Dile, aquí estás, tú eres rey, no hay lugar, promesa.
estás, aquí estás. Tú eres rey, toma el lugar, entronízate. Vamos orando, Eric, vamos orando, hermano. Tú aquí estás, no existen formas, tú aquí estás, yo lo creo en el corazón, firmemente lo creo. Levanta tus brazos todos. Cuando el viento sopla aquí y tu fuego vuelve a mí, en lo alto abro mis brazos hacia ti. Dile, dador de vida y Señor, gloria y adoración. Dador de vida y Señor, la gloria hacia ti. Nos gozamos en adorar, dador de vida y Señor, la gloria hacia ti. El fuego, ven a encender, Señor, que vivamos bajo tu gobierno, Espíritu Santo. Entronízate para que seamos transformados por el Espíritu poderoso de Dios. Toma tu lugar, entronízate, Señor. Manifiestas tu reino, desciende de nuevo tu amor, desciende de nuevo tu amor. Tú abres los cielos, manifiestas tu reino, desciende de nuevo tu amor, desciende de nuevo tu amor. Tú abres los cielos, manifiestas tu reino, desciende de nuevo tu amor, desciende de nuevo tu amor. Desciende, Señor, desciende, desciende, Señor, con poder en este lugar. Desciende, Señor, con fuego, que ardas en cada uno de nosotros, Espíritu Santo.
Pues hermano, yo te invito a que en este momento pidamos una efusión del Espíritu Santo, que venga un poderoso derramamiento sobre nuestras vidas. Músico de Dios, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, con fuego, con poder. Derrámate, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, por una misma visión, con un solo objetivo. Espíritu Santo, sé tú en nuestras vidas, sé tú el que guíe, sé tú el que lleve, porque no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero sabemos, Espíritu Santo, que tú guías. Ven, Espíritu Santo, vamos, clama con nosotros, dile: ven, Espíritu Santo, eres el dador de vida, Espíritu de Dios. Ven, dulce huésped, a nuestra alma. Espíritu Santo, ven y llena mi corazón. Toma tu lugar, mi ser. Espíritu Santo, ven, que vivamos. Forma tu fuerza. Tú abres los cielos, Señor, y desciende en nuestras vidas, porque tú quieres inculturizar nuestras formas de pensar con tus principios, Espíritu Santo. Porque tú vienes, transformas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, toda nuestra vida, para ser y vivir conforme a Pentecostés. Así como en los Hechos de los Apóstoles se nos narra: hoy David, das vida, Señor, para que nosotros aquí vivamos de esa manera, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros ministerios, para que así sea. Manifiesto tu poder y se te dé la honra y tú seas conocido, Señor. Eso es lo que queremos en nuestras vidas, que tú brilles, nosotros no, Señor, porque el día que estemos brillando nosotros es porque ya no eres tú, Señor. Desciende tu poder, pues, Señor, en cada músico de Dios, de los que estamos aquí. Toma tu lugar, gobierna nuestras vidas, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Gloria al Señor. Todo lo que está a un lado del Espíritu Santo es como aquel árbol que da fruto y crece. Amén. Muchas gracias, Lina, por este tema que nos has dado tan enriquecedor, así como es la iglesia, ¿no? La iglesia es muy rica y híjole, tenemos mucha tarea, nos dejas mucha tarea y mucho que conocer, degustar y experimentar en el Espíritu y en esta iglesia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Lina. Gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios, les mando un abrazo, bendiciones. Gracias a nuestro hermano Rubén también por el apoyo de esta oración y de este proyecto. Por ahí, Ever, le vamos a dar la palabra a Ever, que por ahí nos tiene una información que dar en relación a los formatos. Tienes toda la palabra, Ever. Muchas gracias, Francisco.
Bien, hermanos, pues nada más que comentarles, ¿verdad?, acerca de este seguimiento a nuestro proyecto de formación de Ramá. Comentarles y seguirles invitando, ¿verdad?, a que conforme sus posibilidades y conforme van compartiendo estos temas en sus diócesis, pues nos vayan llenando el reporte correspondiente a cada tema, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen un plan de cómo irlo haciendo en sus diócesis, ¿verdad? Allá con todos aquellos ministerios parroquiales que ustedes coordinan. Tienen un plan y lo van llevando a cabo. Entonces recordarles que conforme vayan compartiendo estos temas, nos llenen el reporte de cada uno de estos temas. Por ahí Rubén nos ha estado apoyando en colocar los links en el Classroom, ¿verdad? Ahí está el link, incluso en el chat del consejo está el link a donde se puede accesar y de ahí descargar los audios para apoyarnos para compartir los temas. Les quiero mostrar nada más un pequeño pues reporte, ¿verdad? De lo que llevamos al momento del primer tema, segundo tema y tercer tema. Y esperamos en Dios que mañana mismo coloquemos el link del cuarto tema, ¿verdad? Para que también puedan irlo llenando los que ya lo compartieron. Y los que lo vayan compartiendo, que accedan a los reportes y los llenen. Ahí les voy a poner en la pantalla este reportito, ¿verdad? Para que ustedes miren lo que llevamos al momento. No sé si ya lo están viendo por ahí, si alguien me dice si ya lo ve por ahí. Sí, ya está. Gracias, Lina. Gracias. Miren, lo que dice este reporte, estamos ahorita hablando de los 3 primeros temas, ¿verdad? En el reporte número 1 del primer tema de Ramá y Músicos de Dios Viviendo un Nuevo Pentecostés, han llenado el reporte correctamente 19 diócesis, las cuales están ahí. Y de esos 19, van 592 músicos formados con ese primer tema. Del segundo tema, ¿verdad?, que ya se compartió, que es el tema de Transformados de Gloria en Gloria, lo han llenado 5 diócesis. Ahí están las diócesis que lo han llenado. Y de este tema se han formado 150 músicos de Dios. Del tercer tema, ¿verdad? Quiero comentar ahí, han llenado el reporte. Ahí dice 2 reportes. Y chequé hoy, el día de hoy, hay 3 reportes. La diócesis que lo llenó ya es la diócesis de Orizaba. Y son 20 hermanos los que reportaron ahí, entonces irían 102 músicos formados del tercer tema y serían 3 diócesis los que lo han llenado. Entonces miren, hermanos, esta es hasta el día de hoy que revisé los reportes, lo que se ha venido haciendo. Entonces lo que se ha venido compartiendo de ustedes en sus diócesis a todos los ministerios de